Amigos, estamos martes 12 de marzo de 2024. Bienvenidos al Borde de la Noche. Soy María Gabriela Castro. Qué gusto acompañarlos un día más aquí en Radio Forever 92.5. Amigos, la temperatura de esta hora 30 grados centígrados. Se espera que baje a 28 grados a eso de las 9 de la noche. Puede ser que haya lluvia, en todo caso, pues a estar muy preparados. Vamos a tomar el pulso al tránsito en el puerto principal, alta demanda vehicular en la Avenida de las Américas, cerca del centro de convenciones, sentido hacia el norte, nos dice la ATM a través de la red social X, y por la imagen que cuelgan, realmente sí se ve un tráfico bastante pesado, así que pues si esa es su ruta, llénese de mucha paciencia porque parece que va a pasar un rato ahí o puede tomar vías alternas. También se visualiza un vehículo averiado en el viaducto Flavio Alfaro, sentido hacia la vía perimetral. Recuerde planificar sus recorridos, conducir muy atento a las señales de tránsito. También se informa sobre la continuidad del cierre de la oreja vial que conecta la vía perimetral y vía Daule, sentido hacia Pascuales, lo que nos dice la ATM a través de la red social X. Ok, está habilitada ya la oreja vial que conecta la vía perimetral y la vía Daule, sentido hacia Pascuales. Un poco más temprano se había visto calzada mojada en la avenida Carlos Julio Rosemena, también la Rodríguez Bonín, Velasco Ibarra en la avenida del Bombero, pero no fue una lluvia que pasó a mayores, a pesar de que sigue nublado en Guayaquil, en San Borondón, en Durán, en Daule, así que pues a tomar siempre las precauciones. Amigos, 5 de la tarde con 36 minutos. Vamos a revisar quiénes son nuestros invitados el día de hoy. A las 6 de la tarde dialogaremos con José Swing, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a hablar sobre el concurso para la renovación parcial de jueces y también pues el caso Purga y Metástasis, que nos ha mostrado la foto más horrorosa de la corrupción institucional de nuestro país. 6:30 hablaremos con Natalie Farinango, asambleísta por Acción Democrática Nacional, ADN, acerca sobre el incremento del IVA, también el respaldo de ADN a la fiscal general, aunque hoy Construye pues no logró este segundo intento para hacer el cambio en el orden del día y que se dé este respaldo a la fiscal Diana Salazar. Y a las 7 de la noche, el ingeniero Milton Molina, presidente de la Confederación de Jubilados del Ecuador, el intento de incremento de aportaciones del IES y también la situación actual de los jubilados. 5:37, amigos, y la Cancillería confirma que Jorge Glass sigue en la Embajada de México en Quito. Durante la mañana de hoy se dio esta información de una posible fuga del ex vicepresidente Jorge Glass, y hace algunos instantes la Cancillería informó que luego de conversaciones mantenidas con autoridades de la Embajada de México en el Ecuador, se confirmó que el ex vicepresidente Jorge Glass permanece en esas instalaciones y que se descarta una supuesta fuga de la que se hablaba en las redes sociales. La cartera de Estado aseguró que mantiene un canal de diálogo diplomático, directo y fluido con México. Bueno, esperamos que realmente sea así. Enhorabuena que sea de esa manera. Horas antes circuló en redes sociales un supuesto comunicado que alertaba del presunto pedido de reforzamiento de controles en la frontera norte del país ante una posible fuga del ex vicepresidente, nos dice El Universo. En este documento se solicitaba planificar y ejecutar controles fronterizos en los pasos autorizados y no autorizados para evitar la fuga de Glass. Era lo que decía este documento que luego se viralizó. El número de la causa que se menciona en el documento sí coincide con la causa por peculado que se sigue en contra del ex vicepresidente. La abogada de Jorge Glass, Sonia Vera, miembro del despacho legal Jusco Gens, confirmó a Diario El Universo que el ex vicepresidente no se habría fugado del país y seguiría en la sede de la Embajada Mexicana, donde ingresó el pasado 17 de diciembre. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gabriela, ¿cómo le va? Saludos a todo el equipo de Al Borde de la Noche, a nuestros oyentes e internautas. Bueno, ahí en ese péndulo se encuentra el caso del señor ex vicepresidente, ex ministro de Estado también, en su momento incluso presidente del Fondo de Solidaridad.
el ingeniero Jorge Glass Espinel. Muchos se acordarán entonces de episodios similares en la embajada de Argentina con María de los Ángeles Duarte. Pero bueno, en todo caso son esas coyunturas muy singulares y particulares de ex dignidades de elección popular que enfrentan no pocos procesos judiciales. Mientras tanto, lo que hoy trascendía temprano por parte del abogado de algunas de las víctimas, según los padres de familia, de un colegio particular de la ciudad de Guayaquil, en torno a abusos o presuntos abusos sexuales entre chicos de ese plantel, ha dicho que supuestamente, todo esto es una versión del abogado, ¿no?, que supuestamente han identificado la creación de un chat donde supuestamente luego de haber cometido estos supuestos abusos sexuales, grababan esos episodios y luego los divulgaban como preseas. En todo caso, vamos a ver qué tan cierto es aquello, porque se entiende que en todo proceso judicial hay un debido proceso, está el principio del estado de inocencia, hasta que una sentencia condenatoria ejecutoriada demuestre lo contrario. Lo cierto es que de comprobarse o de confirmarse semejante aseveración, yo creería que más que la sanción penal, porque al ser adolescentes sabemos que deberían enfrentar no al COIP, sino al Código de la Niñez y la Adolescencia, hay que ir por lo que está pasando por las cabezas y también lo que sucede en sus casas. Yo creo que quizás es la mejor indagación, sondeo o exploración en el evento, insisto, de que esto se compruebe, porque sería gravísimo que aparte de un supuesto abuso sexual exista este tipo de prácticas en algunos jóvenes en estos planteles educativos, donde se entiende pues están formándose en principios, valores y a nivel académico. 17:42. Bueno, eso por el lado de la coyuntura y de la actualidad. Ya en la parte del día a día, importante destacar que la idea desde las autoridades en torno a Metástasis, a Purga, y sabrá Dios si hay una tercera entrega o saga, es que al final exista una limpieza en el sistema judicial, que un juez o una jueza no obre en función de un principio de negociación o de acuerdo económico o de colaboración, sino en virtud de lo que dispone y manda la ley, la Carta Magna, el marco jurídico vigente, ese principio del que nos habla la Constitución, ¿no?, de que todos somos iguales ante la ley, hasta que el dinero demuestre lo contrario, y eso es lo que hoy ha trascendido en los escándalos de las dos operaciones. De allí en más estará la expectativa de lo que están haciendo las autoridades, como se conoció ayer, luego de que sesionara el Pleno de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El señor doctor Francisco Morales, al ser el más antiguo de ese tribunal, está encargado de la presidencia. Es la segunda ocasión que le encargan la presidencia a Morales, con quien vamos a hablar mañana a las 8:30 de la mañana en su despacho. Ya después contaremos los detalles. Porque en el primer caso, allá en los años 2016, 2017, seguramente en los inicios del gobierno de Lenín Moreno, estuvo encargado después de una investigación por presunto lavado de activos, en contra de Gabriel Mansur, quien en esa época era el presidente de la Corte de Justicia del Guayas. Así que es la segunda ocasión que Morales asume este despacho, con una silla caliente, sin duda. 17:43, Gabriel. Sí, acerca del tema de Metástasis, bueno, como lo comentábamos al inicio, Construye no logró nuevamente hacer el cambio en el orden del día para generar este apoyo a la fiscal Diana Salazar. Sin embargo, lo van a volver a intentar, pero ahora el correísmo también apunta a lo suyo, que asegura que investigará los casos Purga y Metástasis.
Ahora pues se apoya la tesis que desde la Asamblea los casos Purga y Metástasis sean investigados por la Comisión de Fiscalización. Esta última está dominada, lo sabemos, por Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, por los integrantes que están en esta comisión y a los partidos que pertenecen. Ahora, la presidenta de esta mesa legislativa, Pamela Aguirre, aseguró que el caso Purga es consecuencia del reparto de la justicia desde el nombramiento del Consejo de la Judicatura en la época del fallecido Julio César Trujillo. Nos dice Primicias. Dice, esos vocales de la Judicatura no se encargaron de hacer lo que debían. Las evaluaciones a los fiscales, a los jueces, para salvarse en 2022 en el juicio político, repartieron cargos a cambio de votos. Este es solo el inicio de un entramado de corrupción donde los jueces jamás fueron evaluados, insistió Aguirre. Por ello, los legisladores correístas ya planean llamar a comparecer al presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, a directores provinciales del organismo, también al Contralor General del Estado, a representantes de la UAFE, a jueces, a fiscales provinciales, en fin. Ante la pregunta de si será investigado con la misma rigurosidad el ex asambleísta correísta Ronnie Aliaga, que será vinculado por la Fiscalía a Metástasis, Aguirre dijo que en el análisis está en el Consejo de la Judicatura porque jueces y fiscales que han usado su cargo para permitir que narcotraficantes y otros delincuentes se beneficien. Bueno, no es exactamente la respuesta a la pregunta. En todo caso, pues ha mencionado aquello. Bueno, retrocede la línea del tiempo a Julio César Trujillo. Bueno, ¿por qué no se retrocede un poco más atrás de Julio César Trujillo? Porque el tema de la corrupción en la justicia, pues no es un tema de ahora, ni tampoco de hace 5 años. Estamos hablando de 15, 20, incluso 25, 30 años atrás. Entonces sería muy bueno retroceder algunos años más esa línea del tiempo y no solamente ver qué es lo que causó todo esto, sino también qué es lo que se puede hacer, porque realmente lo que hoy ocurre en la función judicial es tan vergonzoso y tan preocupante que definitivamente se tiene que hacer algo, ya sea desde la academia, la sociedad civil o algún otro sector de la sociedad, pero hay que primero revalorar la profesión del abogado, que hoy vemos que tenían pues hasta tarifas en la Corte Provincial del Guayas, en la que existan personas que aboguen por la honestidad y la ética y que no aboguen por los intereses de los narcotraficantes. Claro, siempre habrá un abogado que decida defenderlos, pero muy distinto es que tengan todo el aparataje de la justicia a favor de ellos. También es muy importante la participación ciudadana en estas decisiones que son de alto interés público. Si los ciudadanos se preocuparan más sobre un concurso de selección de jueces, que a veces lo notan muy lejano, pero realmente es algo cercano a su realidad, porque son las personas que administran justicia. Entonces, cuando usted va a buscar justicia, usted dice, yo no encuentro justicia, yo no confío en las cortes. Ok, pasemos de la queja a la propuesta. Cuando tengamos una participación ciudadana realmente mucho más activa, que hable sobre las políticas públicas, pues creo que la vara para jueces, fiscales y también otras autoridades sería muchísimo más alta y ya no tendríamos estos casos tan vergonzosos como Metástasis y Purga. Yo me pregunto, si la fiscal no se atrevía a golpear con estos casos, ¿qué sería de nosotros ahora? Sí, y qué hubiese sido del sistema judicial si no atrapaban, no él, sino los teléfonos celulares del señor Leandro Norero, porque si Norero, que seguramente, más allá de que se la solía según las autoridades, de que los lobos iban por su cabeza, literalmente por su cabeza, porque lo decapitaron y descuartizaron. Ustedes se acordarán, en la cárcel de Cotopaxi, de la Tacunga. Si él hubiese tenido información previa y no estaba interesado en que trascienda toda esta información, o eventualmente, a sabiendas de que lo iban a quemar y a descuartizar, deja absolutamente toda la carne en el asador para que se encienda este fogón que vemos
en menos de 3 meses ya ha botado al menos 2 bombas. Así que vamos a ver qué sucede en la práctica con esta larga cuerda, este largo cordón que inicia en su punta del ovillo con metástasis y que advierte: aún hay muchas balas guardadas. Las balas de Diana Salazar, 17 horas con 49 minutos. Y esto no puede ser por ningún lado una justificación. La gente quiere que la justicia funcione, que ya no exista gente que se gane por una providencia 30 y hasta $50,000, gente que gana 3.500 o 4.000 y tienen casas que superan los 500,000, 800,000 y hasta $1,000,000. Y entonces todos se preguntan, en el pueblo se preguntan, ¿de dónde? ¿De dónde si no hay intereses entre los ingresos y sus bienes? Se supone que para eso está UAFE, se supone que para eso están las superintendencias de bancos y de compañías, la unidad de lavado de activos de la Fiscalía, pero cuando vamos a las cifras, a la jurisprudencia, es decir, a las sentencias condenatorias ejecutoriadas por lavado de activos, sucede que la producción, o al menos los antecedentes en torno a estos casos, no llegan ni al 11% según la última data que trascendió, ni al 11%. Así que quizás no solo dependa de los jueces o las juezas que decidieron hipotecar su honestidad o capitalizar su baldosa de poder, sino de quienes están al frente de las instituciones y deben velar, deben ejecutar, aplicar las normas, los procedimientos, para que en la primera alerta se corte esa mecha y se baje la manzana podrida de la canasta para que no contamine a las demás manzanas. 17 horas con 51 minutos. Bueno, vamos con los datos de los invitados de hoy. Ya los anunció hace un momento Gabriela. Bien, en todo caso, creo yo que este tema debe de generar un análisis profundo, sincero, sensato, constitucional. Ya hemos agotado aquí la conversación con los entrevistados, con los asambleístas. Hay que mantener este sistema de integración del Consejo de la Judicatura vía ternas que salen del Ejecutivo, del Legislativo, de la función judicial, que además debe presidir el organismo, siendo juez y parte, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública, o hay que enmendar la Constitución para que ese Consejo se integre a través de un mecanismo que esté a cargo de las academias, de las facultades de Derecho, que se constituya un consejo tripartito con los maestros en jurisprudencia del más alto nivel de las universidades más connotadas, para que ese consejo opere de manera puntual cada vez que haya una acción o un proceso de selección. Es decir, que no sean siempre los mismos. Esto como un mecanismo, a través de la alternabilidad, de autodepuración, que no sean los mismos del proceso anterior los que se constituyan para el siguiente. Y así se alternan cuantos jurisconsultos o juristas que son connotados hay en el Ecuador. Entonces se pueden alternar consejos, no sé, cada año, cada 5 años, cada vez que toque hacer un concurso de estos. Y que la judicatura simplemente sea como un órgano que supervise, pero quienes tengan el poder de convocar, de evaluar y también conocer las impugnaciones, sea este organismo, lejos de la contaminación de la función pública y obviamente de la contaminación política. 17 horas con 53 minutos. Amigos, vamos a una pausa, la primera aquí en Al Borde de la Noche, y volvemos con más información. Imagínate ser el mejor abuelo junto a Forever Radio, la mezcla perfecta. Lo que usted quiere oír
temas de actualidad, entrevistas a personajes y, por supuesto, agendamos todo lo mejor para usted, acompañando siempre con la mejor música de hoy. Eso es lo que usted quiere oír, de lunes a viernes, desde las 11:30 y hasta las 13 horas. Conducción, Andrea Torres y Emily León Morey. 92.5 Forever, la mezcla perfecta. A continuación, un bloque de publicidad. 92.5 Forever Radio. Súbete a tu nuevo Chevrolet antes del nuevo IVA. Groove con un increíble precio desde $19,990. O la potente Trailblazer con motor turbo diésel. Tasa desde 12% y además paga desde mayo. Ven hoy a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. ¿Sientes hormigueo o pinchazos en las manos? ¿Entumecimiento en los pies? Estos pueden ser síntomas de falta de vitaminas B. Con Neurobión reduce estas molestias gracias a su óptima combinación de vitaminas B. Neurobión, 40 años en Ecuador, cuidando la salud de tus nervios. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B de grupos de vitaminas. Advertencia, si los síntomas persisten, consulta a su médico. Registro sanitario 2321 MEN 0818. Oye, abre tus ojos. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos, lee el Expreso. Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. Hemos presentado un bloque de publicidad. 92.5 Forever Radio. Ecuador vive 2024 a lo Forever. Al borde de la noche es el espacio más importante para las noticias de la tarde y noche. Escúchanos de 17:30 y hasta las 19:30. Aquí generamos información. Estamos en la FM de hoy. Forever Radio 92.5. 28 años. La mezcla perfecta. Amigos, vamos con menciones publicitarias. Chaide nos trae lo último en tecnología para dormir mejor. Se trata de la nueva línea Smart, colchones con sensores que miden el tiempo de sueño, frecuencia respiratoria y cardíaca, movimiento, humedad y temperatura ambiental. No más interrupciones en tu descanso. La línea Smart de Chaide te dará los mejores consejos para mejorar tu sueño y tu salud. Descubre el futuro del descanso. Chaide sueña con un mundo mejor. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. La entrevista del día, solo al borde de la noche, por 92.5 Forever, la mezcla perfecta. Escucha la radio de la información. Bien, amigos, le damos la bienvenida a José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al borde de la noche. Gracias por acompañarnos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Podría prender el micrófono, doctor, por favor? ¿Prendido está? Bien, ahora sí, doctor Swing, ¿cómo está? Bienvenido al borde de la noche. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, buenas tardes. Bien, ahora los casos Metástasis y Purga pues nos han mostrado la parte más horrorosa de cuánto ha calado la corrupción en la institucionalidad del país. Doctor, ¿la justicia de hoy en el Ecuador es independiente? A ver, sí, cierto que los casos que usted ha mencionado nos ha provocado mucho pesar. Nos muestra el lado oscuro de la Administración de Justicia, pero no creo que sea el elemento que marque una diferencia para
señalar que la justicia no es independiente. Me parece que habemos jueces que tenemos claro cuál es la función y cuál es el propósito de ser juez de la República, administrar justicia conforme a los méritos del proceso y de acuerdo como manda la conciencia de cada juzgador. Bien, se lo preguntaba porque la fiscal menciona cuando ella golpeó con el caso Purga que la política legislativa habría beneficiado al crimen organizado, entonces a la delincuencia organizada. Entonces, hablar de política y de justicia en la misma ecuación, en teoría no debería ser así, pero hoy veamos el caso Purga. Veamos a dónde llegan las acusaciones y las investigaciones que están derivadas como consecuencia de los dos casos que usted menciona. Recuerde que a todos los que están involucrados o los que están señalados en un inicio serán fruto de un proceso de verificación y de determinación de responsabilidades para confirmar la hipótesis que tiene Fiscalía. No, yo no me atrevería a juzgar ni adelantar criterio en torno a cuáles son los resultados finales de ese proceso. Doctor Swing, si bien es cierto que la evaluación a los jueces le corresponde al Consejo de la Judicatura hacer ese proceso, pero ¿qué puede hacer la Corte Nacional de Justicia ante esta profunda crisis de corrupción que se vive en la función judicial? Dar todo el apoyo que sea necesario para que el órgano administrativo pueda realizar las verificaciones y las evaluaciones que sean necesarias. Es un pedido de diferentes instancias que el Consejo de la Judicatura realice procesos de evaluación en todos los niveles y a todos los servidores. Nosotros estamos abiertos y dispuestos a brindar facilidades para que eso se dé. Ok, ¿y en qué podría consistir ese apoyo? Dando las facilidades que sean menester, poniendo a disposición de ellos la información que necesiten. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos a nuestro cargo una serie de expedientes y de procesos y esos están a disposición de la revisión del órgano administrativo en cualquier momento. Bien, hemos visto pues lo que ha ocurrido con el Consejo de la Judicatura, sus ex vocales ahora investigados, hemos visto lo que también ocurre en la Corte Provincial del Guayas. ¿Cómo está la Corte Nacional, doctor? A ver, pero también hemos visto un cambio radical en las actuaciones del Consejo de la Judicatura. La Corte también está con una nueva cabeza y estamos mostrando unos aires diferentes respecto de administraciones anteriores. Creo que eso es una forma de verificar que podemos hacer un camino diferente. Ahora, y sobre el tema de un camino diferente, ¿cómo empezar a hacerlo? Porque lo que hemos escuchado desde diferentes sectores, incluso pues de abogados que están ahí día a día litigando, es que esto era un secreto a voces, es que la corrupción siempre ha estado ahí, y luego de que los chats fueron revelados, incluso hasta vimos que había tarifas en la Corte Nacional por si una audiencia no se da, por un fallo, por una libertad, etcétera. ¿Qué demuestra esto, doctor Swing, y como por dónde empezar? Porque escuchar que esto era un secreto a voces y que nadie haya hecho nada hasta que la fiscal haya dado el golpe, como que no tiene mucha lógica que se haya logrado normalizar una cancha tan inclinada al crimen organizado. ¿Por dónde empezar esa depuración, doctor Swing? Tengo entendido que las cifras que se mencionan y se refieren dicen relación a las de la Corte Provincial del Guayas, sí. Lo cual es lamentable, por cierto. No creo que en la Corte Nacional se haya verificado o constatado que se trate de un caso de similares características. Yo insisto que me parece que el primer paso que tiene que dar es el órgano administrativo haciendo un proceso de evaluación y del órgano de control también un proceso de verificación de patrimonios de todos los servidores. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene, doctor Swing, con el concurso que se va a retomar, el concurso de selección de jueces? Toda la expectativa, tanto así que nosotros estamos abiertos a brindar el apoyo que sea necesario. Me parece que un buen paso dado por el Consejo de la Judicatura es pedir el respaldo de las universidades, de las facultades de jurisprudencia, comprometiendo la participación de profesionales de calidad y de nivel en este proceso. Recuerde que hay diferentes roles que tienen que jugar y que se necesita la participación de muchos actores en este proceso. Tengo entendido que en este momento está en un proceso de revisión nuevamente del reglamento del concurso, fruto de la incorporación de nuevos vocales en el Consejo de la Judicatura. Y eso me parece positivo porque también se ha abierto a escuchar voces y a escuchar planteamientos de otros escenarios, por ejemplo, de gremios y de interesados en
brindar apoyo a este proceso de selección. Yo, en lo personal, creo que la selección de jueces, que es casi el 50% de jueces que necesita la Corte, va a darle la posibilidad de cambiar la cara de la Administración de Justicia en la Corte Nacional de Justicia. Doctor Swing, ¿urge una reforma judicial o no es una cuestión de normas, sino de las personas? Me parece que son de las dos cosas. Yo creo que hay problemas estructurales que se necesita analizar, que se necesita revisar, pero también puede ser un tema de reforma. Posiblemente se necesite hacer una modificación en la composición del órgano administrativo, posiblemente se tenga que revisar la integración de la propia Corte, de agregar el número de conjueces. Hay que hacer un diagnóstico a profundidad para verificar cuáles son los problemas, qué herramientas disponemos, qué otras herramientas nos hacen falta. Personalmente creería yo que es necesario entrar a un proceso de tecnificación de la Administración de Justicia. Se han dado algunos pasos, tenemos unas herramientas que no son las ideales, pero algo se ha avanzado. Yo creo que profundizar en ese escenario sería una prioridad. ¿Y quién es o qué institución debería liderar ese cambio? La propia función judicial a través de todos sus órganos. La Corte Nacional está dispuesta, está abierta a brindar un apoyo en todo lo que a su alcance esté. Doctor Swing, en otro tema, hace un mes aproximadamente la Corte Nacional y el SNAI trabajaban en un protocolo para repatriar a presos extranjeros. ¿En qué ha quedado aquello? ¿Cómo ha avanzado? A ver, nosotros no participamos directamente en ese proceso, ese es un tema que lo maneja el SNAI, pero si hay necesidad de brindar un apoyo, tenga la seguridad de que nosotros lo haremos oportunamente. Yo no he participado todavía en ninguna reunión formal que nos diga cuál es el camino que se ha adoptado. Tengo entendido que están preparando los expedientes de las personas que van a ser repatriadas, pero no hay una intervención directa, no hay un procedimiento en el que se involucre la Corte. Bien, estamos hablando con José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Jorge, sigues tú. Gracias, Gabriela. ¿Cómo le va, presidente? Bienvenido al Borde de la Noche. Un gusto saludarlo. Presidente, usted nos comentaba el día de ayer un asunto que no es menor, ¿no? Que dentro de la designación de estos conjueces temporales que van a salir de las Cortes Provinciales para que estén de manera transitoria en los cargos del Pleno que hoy están sin un titular, porque deben esperar a que se ejecute y se defina el concurso para llenar esas 7 vacantes desde la Judicatura, que no se había completado la información, que en algunos casos no habían incluido la data en torno a procesos disciplinarios, que usted sabe bien, desde el Código Orgánico de la Función Judicial establece 3 causales que pueden llegar hasta la destitución. ¿Qué fue exactamente lo que pasó o cómo se identificó esta novedad? Nosotros tuvimos alertas de diferentes fuentes pidiendo que se haga una revisión pormenorizada de los expedientes de los aspirantes a ocupar temporalmente la función de conjueces. Una aclaración, necesitamos la incorporación de conjueces suficientes para integrar la sala penal, la sala administrativa y la sala tributaria. La sala laboral y la sala civil no necesitaríamos en los actuales momentos, porque ya están integrados los 21 jueces con temporales y con conjueces permanentes. Está ya conformado el Pleno en este momento. Necesitaríamos los conjueces porque, por ejemplo, la sala penal no tiene conjueces. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conjueces de especialidad para que se incorporen en procesos, en caso de excusa, en caso de recusación o en caso de que tengan que tratar un doble conforme o que tengan que tratar una apelación, si es que los jueces ya abordaron temas, sobre todo en los temas de fuero, que ya los jueces pasan en conocimiento de esas causas. Necesitamos incorporar a aquellos. Esa es la necesidad que tiene la Corte en los actuales momentos. Los conjueces para que cumplan estos roles en específico. Ahora, los problemas que ha detectado el Consejo de la Judicatura y la razón por la que no se ha cumplido con el plazo o el cronograma inicialmente previsto es que se realizó precisamente una revisión más pormenorizada de los expedientes de los aspirantes a ocupar esta función temporalmente. Tengo entendido que ese trabajo, esa tarea, se la cumplió a cabalidad, a profundidad.
ya hay un informe jurídico que viabilizaría aquello y yo entendería que en los próximos días se va a cumplir con esa decisión por parte del Consejo de la Judicatura. Una vez que tome la decisión de la incorporación de los conjueces, yo haré la asignación a las salas que corresponden en función de la especialidad. Es decir, en total ahí se necesitan 9. A ver, en el escenario ideal necesitaríamos 10. Necesitamos, pensando que vamos a incorporar 5 en la sala penal, 4 en la sala administrativa y al menos 1 en la sala tributaria. Ese sería el número ideal. Eso depende del Consejo de la Judicatura cuente con las partidas presupuestarias y los recursos para poder incorporar todos este número que yo le señalo. Ahora, un poco para la precisión también, presidente, y le agradezco. Cuando terminaron los periodos de el ex juez de la Corte Nacional, en este caso Walter Macías, él en su momento también señalaba que no eran 7 las vacantes como se había señalado en la nulidad insubsanable de ese concurso, sino 4. Finalmente, ¿cuántos espacios quedaron liberados y que han sido ocupados por estos conjueces temporales, como usted nos ha dicho? A ver, 4 vacantes se dieron como consecuencia de la terminación del periodo de jueces titulares que sucedió el 3 de febrero. Esos fueron sustituidos con los conjueces permanentes y temporales en función de la norma que lo permite, que es la resolución 03 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Eso está, como le digo, está completo en este momento. Ahora, estos siguen siendo jueces temporales. ¿Por qué? Porque nos hace falta 10 jueces titulares. Entonces, 10 jueces titulares que serían seleccionados fruto del concurso que tiene que convocar el Consejo de la Judicatura. Es decir, recuerde que todos estamos en una temporalidad. Yo estoy de presidente encargado hasta que concluya el proceso de selección de esos 10 jueces, porque eso permitiría integrar el Pleno de la Corte con 21 jueces titulares que serían los que tengan que designar el presidente titular. Ese sería el camino que está por recorrer. Pero además de aquello, necesitamos incorporar 15 conjueces, ¿ya? 15 conjueces porque tengo 6 conjueces que son titulares, con diferente periodo de finalización. Pero entonces, esos 15 conjueces que harían falta, que también serían seleccionados fruto del concurso que tiene que convocar el Consejo de la Judicatura. Ahí tendríamos un escenario ideal de ¿cuántos? 21 jueces titulares y 21 conjueces titulares. El agregado y el añadido que yo se lo he pedido expresamente al presidente del Consejo, y el presidente del Consejo está de acuerdo con aquello, que se tiene que seleccionar tanto jueces como conjueces en función de especialidad. Y eso será, en esos términos será la convocatoria. Y a la luz de Metástasis y Purga, ¿cómo hicieron, de acuerdo a lo que ustedes conocen en la Judicatura, para que la designación de esos conjueces temporales que hoy han llenado todo el Pleno de la Corte Nacional hayan pasado por filtros mínimos a fin de evitar nuevas infiltraciones? Eso es lo que ha demorado precisamente la conclusión de este proceso expedito de selección. Es decir, recuerde que estaba previsto originalmente que hasta el 28 de febrero se iba a contar ya con los conjueces temporales. Las alertas que surgieron respecto de que se haga una revisión más minuciosa de las hojas de vida de los aspirantes ha retrasado la toma de decisión, y a mí me parece sano, prudente que haya hecho eso el Consejo, que se haga una indagación más a profundidad de aquello y que el resultado de aquello tengamos una designación que corresponde, es decir, unos conjueces idóneos para esta temporalidad. Ahora, presidente, hagamos una disección del problema de fondo de Metástasis y de Purga, porque parecería que la bomba de pus no es menor, no es pequeña. Usted me decía ayer, bueno, hay un problema estructural, pero también son casos puntuales y no pueden pagar justos por 15 pecadores, que es el número de jueces entre Metástasis y Purga que hoy están en un proceso judicial, en una instrucción. Le pregunto, presidente, ¿usted cree que el problema está en jueces, operadores de justicia que finalmente terminan contaminándose con organizaciones criminales o el narcotráfico? ¿O también hay que observar la conformación del Consejo de la Judicatura, que usted se acordará muy bien, antes de la consulta del año 2011, estableció un mecanismo de concurso de oposición y méritos que iba a estar a cargo
del Consejo de Participación Ciudadana, pero después, en la consulta del 2011, cambiaron esa configuración y establecieron un mecanismo de ternas, donde entra la función ejecutiva, la función legislativa, la judicial, que la preside, Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado. ¿Usted cree que aquello ha sido lo más idóneo? Lo pregunto por todo lo que ha pasado últimamente en el Consejo de la Judicatura. Además, doctor. Posiblemente no. A ver, primero quisiera hacer una precisión. Usted señaló un número de jueces involucrados y yo creería que hay jueces que están involucrados, que están en proceso de judicialización, y hay jueces que han sido nombrados dentro de esos diálogos de los chats que han sido parte de los antecedentes de los dos casos que usted menciona. Entonces, primero, que les protege el derecho de defensa y el principio de inocencia que garantiza nuestra Constitución. Es decir, ese número habría que reducirlo a los que están directamente en este momento ya con un enjuiciamiento en ciernes, y no de aquellos que simplemente han sido mencionados. No sé si más adelante los méritos dan para que se proceda a su vinculación. Eso lo dirá la fiscal. Una primera precisión. Respecto del modelo que usted me señala, mi criterio personal es que ese modelo, si es que queremos que sea un modelo autónomo, independiente y que responda solo a la función judicial, el Consejo de la Judicatura debería estar representado solo por representantes de los órganos de la función judicial, llámese Fiscalía, llámese Corte Nacional de Justicia, llámese Defensoría Pública, y no más. Entonces, si queremos restarle injerencia política, quitemos al representante del Ejecutivo, quitemos al representante de la Asamblea, sin querer decir que ellos son los únicos involucrados o como consecuencia que generan incidencia política. Es un tema de modelo. Nadie se pone de acuerdo cuál ha sido el modelo. Recuerde que antes del 2008 teníamos uno, con la Constitución del 2008 tuvimos otro que no se llegó a materializar, y que la consulta del 2011 permitió el esquema que hoy tenemos. Probablemente sí, ese sea una causa de los problemas que arrastra actualmente la Administración de Justicia. ¿Que hay que hacer cambios? Sí, posiblemente tengamos que pensar en que vamos a modificar la conformación de ese Consejo de la Judicatura, siendo el órgano administrativo de la función judicial. Claro, y reconociendo la importancia que tiene en la estructura misma de la función. Claro, lo que yo no tengo claro, presidente, es si es que una iniciativa legal saldría de la misma asamblea, que estaría dispuesta o no a perder su delegación en la judicatura. Usted sabe de qué hablo. Habría que ver si el presidente, en un futuro inmediato, después de esta consulta, que ya será el próximo 21 de abril, estamos a nada de la ejecución de ese plebiscito, se anime a plantear nuevamente una enmienda. Habría que ver si directamente con la asamblea, a través de un proyecto que debe ser calificado previamente por la Corte Constitucional, o simplemente se queda ahí y no pasa nada. Y habría que ver cuál es el mecanismo, además de querer hacer una modificación en este sentido, si el mecanismo es la enmienda, la reforma o una consulta popular. Eso es un tema que no se lo ha abordado. Difícilmente veo que en el futuro inmediato se vuelva a poner en discusión. Ya vamos a una consulta, ya es un costo, ya es una inversión que se va a realizar. Difícilmente veo que en el futuro cercano tengamos una propuesta en ese sentido. Ahora, lo cual significa que vamos a tener que seguir en el esquema que tenemos actualmente. Sí. Ahora, ya en el caso penal, presidente, usted vio lo que sucedió con las reformas penales que hoy están en una suerte de naufragio, ¿no? Según algunos sectores políticos, como Construye, por la pretensión de la lista 5 de la Revolución Ciudadana en torno a una modificación al 658 del Código Orgánico Integral Penal, para crear una cuarta causal como un recurso extraordinario de revisión para cambiar un estado de sentencias condenatorias ejecutoriadas, en virtud, decían en la propuesta, de organismos internacionales, de Naciones Unidas o de la OEA, con sus decisiones, informes o medidas cautelares como antecedentes. Eso fue lo que provocó que todo lo demás, que buscaba endurecer penas, mutilar o amputar ciertos beneficios penitenciarios en delitos graves para que cumplan el 100% de su pena esos sentenciados,
finalmente se van al traste por una intención política. Presidente, ¿usted qué opinión tiene ahora que está a cargo de la función judicial? Asumamos las responsabilidades que cada función tiene. Esta fue una propuesta generada desde la Asamblea. Los mecanismos o el procedimiento legislativo es el que se resentiría de alguna manera, porque no fue una propuesta que se discutió desde el inicio, sino que ingresó en algún momento dentro de ese proceso de discusión. No ha pasado, está, como usted bien lo dice, en el limbo sin saber a dónde va a llegar, pero yo creo que su contenido daba para más de una lectura. Personalmente creo que eso significaba una desnaturalización de este recurso excepcional, extraordinario, que lo que mira son hechos, es decir, nuevos hechos, prueba nueva que me demuestre que efectivamente no se lo tomó en cuenta en el enjuiciamiento inicial, que daría paso a una revisión o la aplicación de este recurso de manera excepcional. Cuando lo hace de forma distinta y cuando pone como antecedente que se tome en cuenta el informe de un organismo internacional, no estamos mirando los hechos, sino estamos mirando un elemento completamente distinto. Eso es lo criticable, eso es lo que se cuestionó en su momento, y creería yo que no es pertinente que se vuelva a insistir en una propuesta de esa naturaleza, porque estaría desnaturalizando la esencia del recurso. Y esa desnaturalización, presidente, implica incluso superponer a organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la OEA ante el sistema judicial ordinario en el Ecuador. Es decir, que esas decisiones de instancias internacionales técnicamente iban a abocar al sistema judicial a revisar esta sentencia condenatoria ejecutoriada de cualquier caso, porque no queremos etiquetar a nadie. La forma como estaba construido el contenido de la norma daba para esas posibilidades y unas lecturas demasiado amplias, demasiado extensas, que provoca lo que yo le digo, una desnaturalización de la razón de ser técnica del recurso de revisión, que mira hechos y no estos antecedentes que no necesariamente conjugan con cuestiones fácticas. Sí, daba para entenderlo o para aplicarlo con una amplitud que podría beneficiar a cualquiera. Y eso creo que es lo criticable. ¿Y eso no solamente es criticable o era inconstitucional, presidente? Obviamente, es que no ha pasado, por eso yo lo pongo en ese concepto de criticable, porque era un proyecto. Sería inconstitucional si es que se lo aprueba y pasa a los filtros de aquello. Son las 18:21. El doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado, está aquí al borde de la noche para ir concluyendo, señor presidente. Entonces, la idea es ver cómo se compone esto, ¿no? Cómo se va saldando y limpiando la mesa del sistema judicial en virtud de los hechos, donde también hay un ex asambleísta, bueno, todo lo que se está investigando que supuestamente sucedía en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y demás. ¿Usted cree que cuánto tiempo le va a tomar a la función judicial salir de este escollo, o al menos lavarse y limpiarse bien la cara después de este charco? Yo aspiro que lo vamos a hacer muy pronto, que las actuaciones de los jueces que estamos actualmente en funciones va a demostrar que es posible hacer una justicia diferente. Bien, doctor, ¿algo más para concluir? No, le agradezco siempre su oportunidad de estar aquí frente a usted y frente al público. Bueno, muchas gracias al presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing. Un abrazo, buenas noches, doctor. Que esté muy bien, muchas gracias. Igualmente. 18:20.